las familias y a poder empezar a pensar en algún momento en alguna vuelta programada. Si es que no es este año, será el próximo año, pero en algún momento nos vamos a volver a encontrar todos, nos vamos a volver a abrazar, y para eso tenemos que atravesar un tiempo todavía, según lo que nos dicen los especialistas, no corto. Todavía no va a estar la vacuna, así que bueno, hay mucho todavía por hacer y por aprender. Así que yo les agradezco la presencia. También a la Secretaría de Salud un agradecimiento especial que puso a disposición a una de sus especialistas, y me permito pasarle la palabra a Guillermo Montenegro, que también quería estar presente y que me dijo, bueno, esperame 10 minutos, estoy demorado, pero quiero estar para saludar a los auxiliares. Guillermo. Sí, bueno, buen día. Primero, muchísimas gracias, ¿no? Pero sobre todo por el laburo que vienen haciendo todo el año. Yo creo que este fue un año muy raro, o sea, fue un año que nos sorprendió a todos de un momento para otro, y sé que ustedes le pusieron todo, ¿no? Cada uno desde su lugar y ayudando y tratando de poder llevar adelante lo que se hizo hoy en nuestras escuelas. Yo estoy orgulloso del sistema educativo municipal, y también de cómo reaccionó cada uno de sus integrantes, ¿no? Del personal de servicio, el personal docente, el personal no docente, en todos sus ámbitos. Así que yo primero quiero agradecerles mucho por lo que hicieron, ¿no? por lo que están haciendo en un momento tan complicado para nuestra ciudad y para todos, ¿no? Y que fueron y le pusieron el pecho, y la verdad que a mí me llena de orgullo, y se los agradezco no solamente como el intendente de esta ciudad, sino como Guillermo Montenegro, ¿no? Como un ciudadano más que sabe del esfuerzo que ustedes le meten todos los días para pasarla dentro de toda esta situación tan compleja que nos toca vivir de la mejor manera. Así que ese es mi reconocimiento absoluto para cada uno de ustedes, y también agradecerle a sus familias, ¿no? Porque acá atrás de cada uno de ustedes hay una familia que acompaña y que empuja, así que eso me parece que es clave. Y también un poco hablar lo que hablábamos con Sebas, esto de empezar a capacitarnos un poquito, ¿no? Y empezar a agradecerle ahí a Lucas, a Graciela. Yo creo que la verdad y Natalia, que son los que nos van a ayudar un poco con esta capacitación, que muchos de ustedes ya saben y que ya lo fueron viendo, pero me parece que nunca es malo recordar, ¿no? Y sobre todo cuando ya ha pasado tanto tiempo, y que por ahí cada uno de nosotros es como que se relaja, ¿no? Y eso me parece que es lo peor que nos puede pasar en este momento. Lo que decía Seba recién, con el distanciamiento, con el uso de tapaboca, con el alcohol. Esto yo les puedo asegurar que desde el gobierno municipal, y tanto Sebas desde educación y Vivi desde salud, tenemos una preocupación muy, muy centrada en lo que tiene que ver con las escuelas, con la vuelta a clase, cómo debería ser. Ya hemos adquirido los elementos necesarios para que ustedes puedan contar cada uno en su establecimiento. Creo que falta muy poco, creo que el alcohol ya está y toda una serie de cosas ya está, faltaba muy, muy poco para completar todas las herramientas que ustedes necesitan para llevar adelante la tarea que cada uno de ustedes la hace, y muchos de ustedes los conozco y he estado en las escuelas, y por ahí, justo cuando estábamos totalmente fuera de esto, ¿no? Pensando más en cómo arreglarlas y cómo ponerlas bien en enero, y paseábamos con Sebas para ver las obras, y me encontraba con algunos de ustedes y nos quedábamos charlando, o incluso cuando empezamos a repartir el alimento, ir a agradecerles el laburo que estaban haciendo. Pero quédense tranquilos, nosotros estamos ocupándonos de que ustedes tengan la mayor cantidad de herramientas, de elementos, y también la mayor capacitación, ¿no? Y parte de eso es esto que van a hacer hoy, y obviamente las preguntas van a estar abiertas y las consultas van a estar abiertas, y esto es algo que tenemos que trabajarlo entre todos. O sea, esto no hay ninguna posibilidad que un gobierno, una o dos personas o una o dos áreas puedan llegar a generar modificaciones. Las modificaciones las vamos a hacer entre todos. Y nosotros con los vecinos, y también poniéndole lo mejor de cada uno, y sé que ustedes lo hacen, y por eso se los agradezco. Y también les pido este esfuerzo más,
¿no? Que decir, bueno, ya uno está harto de pedir y está harto de esforzarse, porque la verdad que fue un año muy complejo en lo personal de cada uno, pero creo que es importante que sigamos con el mismo esfuerzo que le pusimos todos los días. Así que quería compartir este ratito con ustedes, agradecerles mucho y por lo que hicieron, por lo que están haciendo y por lo que van a hacer. Y bueno, y apenas termine toda esta situación rara que nos toca vivir, volveré a visitarlos y a charlar y a tener un intercambio que a mí digamos, el contacto personal es el que mejor me hace y que más lo disfruto, de poder hablar con ustedes y de charlar de cualquier cosa, no solamente el laburo, porque creo que es importante para mí seguro, espero que para ustedes también, pero yo la verdad que la paso muy bien cada vez que voy a una escuela y me pongo a charlar con alguno de ustedes y me cuentan las historias y me cuentan cómo están y me cuentan las necesidades, y no hay lugar donde no voy, y Sebas lo sabe muy bien, que me dicen acá nos falta esto, acá nos falta lo otro, y me parece muy bien, porque eso es parte de defender lo que ustedes aman, que es su lugar de laburo. Así que gracias por estar y les agradezco por lo que van a hacer ahora, ¿no? De capacitarse más y mejor para cuidarles a ustedes, y para cuidar a las familias, y en el futuro para cuidar a los chicos que tan importantes son en esta situación. Les mando un abrazo enorme, un beso, y espero en breve poder juntarnos personalmente como corresponde. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Te dejamos seguir. Sabemos que estás con una agenda apretadísima, así que gracias por acompañarnos y por el saludo. Que tengas un buen día. Bueno, cuídense mucho y muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Yo voy ahora a pasarle la palabra a Mariano Marquínez. Mariano les va a explicar un poco lo operativo de la jornada. Quiero contarles que Mariano y Marcelo López, nuestro subsecretario, estuvieron trabajando ya hace algunas semanas con Lucas, Natalia, Graciela, para que hoy empecemos este ciclo de 3 jornadas de la mejor manera posible. Así que les agradezco mucho por estar otra vez. Hago mías las palabras del intendente y los dejo con Mariano Marquínez para comenzar ya nuestra jornada. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo quería hacer, en primer lugar, y destacar y agradecer, obviamente, a quienes van a exponer en este curso, en esta charla, pero fundamentalmente quería hacer 2 agradecimientos previos. Uno a la Secretaría de Salud, porque, bueno, desde un primer momento se prestaron muy colaborativos para poder aportarnos, en este caso a Graciela, para que sea la primer oradora de este evento. Y después hacer un agradecimiento muy especial a Susana, a la delegada de los auxiliares, que colaboró fuertemente con nosotros en lo que es la difusión de esta jornada, ya que compartía desde su grupo de WhatsApp con todos ustedes tanto la convocatoria como el acceso para que puedan estar hoy presentes. Bueno, y fundamentalmente a todos ustedes que se están haciendo presentes hoy en esta capacitación, que va a permitir, entre otras cosas, tener algunos temas en cuenta pensando ya en la vuelta a clase. La metodología de este curso son 3 encuentros que se van a desarrollar durante 3 lunes. El lunes que viene obviamente no va a haber porque estamos en feriado, así que pasa al lunes 19 y luego al lunes 26. Las charlas van a durar aproximadamente 45 minutos y a partir de ahí vamos a dar lugar para que ustedes puedan preguntar a través de los chats. Así nos quedan registradas las preguntas y podemos ir seleccionando para que los oradores vayan respondiéndoles. Así que bueno, esto era lo que quería aclararles, agradecerles nuevamente y dejarlo ya en la presencia de la doctora Graciela Mancini de la Secretaría de Salud, que es quien nos va a estar dirigiendo este curso en los próximos minutos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación a las autoridades de educación y muchas gracias a todos los presentes por interesarse en el tema y poder, bueno, por ahí compartir lo que todos escuchamos, pero siempre un poquito más se puede aprender. El regreso de...
pantalla. Bueno, estoy intentando compartir la pantalla con una presentación para ir ilustrando de lo que vamos a hablar, pero bueno, no lo logro. A ver, vamos a cerrar esto. Mi presentación fundamentalmente va a tratar sobre, a ver, compartir, va a tratar sobre aclarar un poco los temas que, ya vamos, Bueno, ahí estamos. La idea sería tener en cuenta, tener presente que todos los integrantes, en este caso de la comunidad educativa, somos importantes en el momento de interactuar y de convivir con esta nueva entidad que es el COVID-19 y que es una pandemia, un problema de todo el mundo, pero tener siempre presente que todos somos importantes. Por eso, digamos, en el primer spot lo que puse fue esto: nadie es menos importante, nadie está en segundo plano en esta tarea de defendernos y de poder continuar viviendo con esta pandemia. Fundamentalmente esta charla está dirigida al personal auxiliar de las escuelas, pero en realidad, por lo menos en lo que a mí respecta, o sea, a mi charla respecta, va a tener como función hacer hincapié en aquellos puntos de lo que corresponde a la enfermedad, a la pandemia, en las que todos podemos actuar para minimizar el impacto de esta pandemia. ¿Qué debemos saber? Bueno, ¿ante qué nos estamos exponiendo? Todos hemos visto en la televisión, en todas partes, el famoso dibujito del virus, pero todos sabemos que es una forma de vida muy pequeña, tan pequeña que no la podemos ver, no la podemos visualizar, no cambia el aspecto de nada sobre lo que se puede posar, y hasta a veces no da manifestaciones en las personas que lo están padeciendo, pero lo que sí sabemos es que es muy contagioso, muy contagioso. Es decir, ¿qué significa que es muy contagioso? Que fácilmente pasa de una persona a otra. Y lo vemos continuamente en la cantidad de cifras de contagiados. Por lo tanto, hay que estar alerta a qué podemos hacer para evitar este contagio. Por lo tanto, repito, no se puede ver, no se puede identificar, no me puedo dar cuenta así objetivamente que el virus está cerca mío, pero uno puede pensar que está cerca de uno, primero por el contexto mundial, ¿no es cierto? Mundial y vamos a lo más chiquito, en nuestra propia ciudad, la cantidad de personas contagiadas, y después por personas o hacia uno mismo, es tener síntomas como ser catarro, fiebre, ya después vamos a aclarar bien los síntomas, pero bueno, algún síntoma que haga sospechar que el virus está presente, ya sea en uno mismo o en alguna persona cercana. Acá utilicé una frase que por supuesto no es mía, los más viejitos se la acordarán, que dice: no tenga miedo, tenga cuidado. Esta frase había surgido en la época en que apareció el SIDA, una enfermedad que en la década de los fines de los 80 fue una enfermedad nueva, y ahora estamos nuevamente ante una enfermedad nueva, difícil de contener y de mantener y de controlar, pero creo que esta frase es importante. No es miedo lo que hay que tener, sino cuidado. O sea, ni el extremo de decir yo no hago nada, acá no pasa nada,
ni el extremo de encerrarse bajo 4 llaves y no moverse, ¿no? O sea, el miedo paraliza, por eso en este eslogan se dice no tenga miedo. No es cuestión de estar paralizado, sino de ser activo en el cuidado propio y de las personas que nos rodean. Sabemos que el vehículo que lleva este virus a nuestro cuerpo son nuestras propias manos, mayormente. El virus está en las superficies, está en otras personas, y son nuestras manos las que lo van a llevar a la puerta de entrada a nuestro cuerpo, que son la nariz, los ojos, la boca. Por lo tanto, las manos son las que tenemos que focalizar, y todo lo que tenga contacto con nuestras manos deben estar siempre bien controlado. Acá utilicé un dibujito que es muy simpático, pero ojalá el virus fuera como estos bichitos que vemos acá y que podemos identificarlo, pero lamentablemente nuestras manos no van a cambiar de aspecto cuando estén contaminadas. Por eso es algo que hay que concientizar, que este virus no va a cambiar el aspecto ni de las manos ni de las superficies, pero va a estar ahí, porque lo vemos en las consecuencias. Acá repito lo que acabo de decir, que el virus está presente en la superficie, contaminándolas, pero recordemos que estas superficies no van a cambiar, ni de color, ni de olor, ni de aspecto, pero está. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y esto por ahí es lo que más le atañe a ustedes. La limpieza. La limpieza es la remoción física de la suciedad, de la materia sucia de las superficies, y tiene como objetivo reducir el número de los microorganismos que hay sobre las superficies o de las partículas. Yo no me voy a extender en el tema de limpieza, porque de eso va a hablar el licenciado Lucas Romero, pero lo que quiero que quede claro, como hablamos de que no cambia el aspecto, no cambia el color, no cambia el olor, igualmente la limpieza de las superficies es fundamental. Cuando hagamos la limpieza de las superficies, repito, yo no me voy a extender mucho en este aspecto, pero sí ya quiero comenzar a recalcar que la protección es necesaria tanto para evitar que las sustancias químicas que uno utiliza para la limpieza, llámese lavandina, detergente u otros químicos, alcohol, no dañen la piel de la persona que la está utilizando, como también al estar exponiéndome más al remover polvo, al remover las cosas que pueden estar sobre las superficies sucias y contaminadas, puedo exponerme a contaminarme yo. Por lo tanto, la protección personal es fundamental. Protección con delantales, botas, guantes, protección ocular, y una protección que sí me atañe es la protección inmunológica. Y acá voy a hacer hincapié en que todo el personal de educación debe tener completa su grilla de vacunación. Las vacunas que los adultos deben tener, los adultos que trabajan en educación, incluyen la hepatitis B, la antitetánica y la antigripal. Ahora, no se confundan, no nos confundamos. Vacuna antihepatitis B, vacuna antitetánica y vacuna antigripal no significa que no me voy a enfermar con el COVID-19. Esto determina, es decir, tener completa la grilla de vacunación permite que mi inmunidad esté en óptimo estado para estas enfermedades, evitando de esta manera las comorbilidades. ¿Qué significa eso? Que estoy expuesto a poder contagiarme con el COVID-19 y si no tengo antitetánica o no tengo antigripal o no tengo antihepatitis B,
podría también enfermarme de estas otras cosas. Y en consecuencia, ya sabemos que cualquier comorbilidad con el COVID-19 agrava muchísimo los cuadros. Es decir, cualquier enfermedad que afecte a una persona y encima recibe la infección del COVID, da mal pronóstico. Por lo tanto, es importante la protección personal en el momento de la limpieza, es importante la vacunación completa y algo que no está acá visualizado, pero también es importante una alimentación adecuada. Una alimentación adecuada significa que las personas ingieran verduras o frutas frescas que proveen vitaminas importantes para el funcionamiento de nuestro organismo y de nuestras defensas, y algún producto de origen animal, puede ser, en el caso de las personas que son vegetarianas, lácteos o huevo, o si no, cualquier tipo de carnes. Y bueno, lo que más come hoy en día la sociedad, que son los hidratos de carbono y las grasas, eso en la medida lo más justa posible. Pero entonces, una buena nutrición que tenga frutas y verduras frescas que aportan vitaminas, una buena vacunación, que sería la vacunación completa según el calendario de vacunación para la edad de las personas, y una buena protección personal en el momento de la limpieza, van a permitir enfrentarnos a la tarea cotidiana en buenas condiciones. Esta pequeña diapositiva del lavado de manos ya la han visto todo el mundo, estamos cansados de verla en todos lados, pero la volví a poner y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que lavarnos las manos? Las manos es importante porque, recordemos, es lo que nos va a llevar la infección a nuestras puertas de entrada. Es decir, yo con mi mano que toqué un picaporte o toqué alguna superficie contaminada o toqué a una persona que estaba enferma y tiene sus manos contaminadas, con mi mano contaminada voy a tocar mi cara, mi nariz, mis ojos. Son movimientos que la mayoría de nosotros lo hacemos en forma refleja, prácticamente a veces ni nos damos cuenta que nos estamos tocando la boca o la cara, y vamos a introducir la enfermedad en nuestro organismo. Por lo tanto, el lavado de manos, que había perdido, digamos, popularidad, o se había perdido un poco la costumbre de la necesidad de lavarse las manos, antiguamente era como más importante. Recordemos que a principios del siglo XX se descubrió que eran las manos las que transmitían las enfermedades a los pacientes, y entonces los profesionales de la salud empezaron a lavarse las manos para atender a los pacientes. Hoy en día es indudable que son las manos el mayor vehículo de infección, no solo para el COVID, sino para cualquier enfermedad. Es entonces importante que saquemos de vuelta la sana costumbre de lavarnos las manos. ¿Cuándo? Todas las veces que podamos. Cuando regresamos a casa de hacer una compra, un trámite o lo que sea, cuando vamos a preparar los alimentos, cuando vamos a comer, cuando tocamos a los animales. Recordemos que las manos deben lavarse, no es cuestión de meter las manos debajo de la canilla, chorrito de jabón y chao. Las manos requieren un minucioso lavado en este momento, que incluya las palmas, el anverso de las manos, entre los dedos, todos los dedos, hasta la muñeca. Es importante porque el lavado rápido, que hacemos así, deja todo el resto de la superficie de la mano sin lavar, y eso, no digo que es lo mismo que no haberse lavado, pero disminuye mucho la calidad del lavado de manos. Por lo tanto, ¿por qué lavarnos las manos? Porque tenemos que cuidar nuestra salud. Bueno, vamos a detallar un poco entonces cómo se contagia esta enfermedad. Puede ser por contacto directo con el virus. El virus, dijimos, puede estar en superficie, puede estar portándolo una persona. En el primer punto vamos a hacer
hincapié en el hecho de que la distancia entre las personas va a disminuir muchísimo el riesgo de contagio. El virus se elimina por las gotitas de flush. Las gotitas de flush es lo que esas pequeñas gotitas de humedad que cuando usamos el barbijo uno se da cuenta que se humedece cuando respiramos y cuando hablamos. Bueno, si no cuando uno no tiene puesto el barbijo, eso lo vamos eliminando, son invisibles prácticamente, pero el virus está en esas gotitas y va más o menos una persona al hablar, 1,5 metros, máximo 2 metros, puede proyectar sus gotas de flush. Por eso se recomienda una distancia de 2 metros por lo menos, para que si la otra persona está portando el virus y no lo sabe, o sí, y yo tengo que asistirlo de alguna manera, saber que no me expongo a recibir directamente el virus de la persona enferma. También el contacto con las manos, como hablamos ya recién, que toco alguna superficie del cuerpo de esta persona enferma, la boca, la cara, la nariz, las manos, o alguna parte de su cuerpo que se ha contaminado, y luego mis manos van a estar contaminadas. El aire cercano a las personas que están respirando y están eliminando, como dije, el virus, también está contaminado. Por lo tanto, la distancia, el lavado de manos y la ventilación de los ambientes constituyen los pilares fundamentales en esta batalla contra la pandemia. Tenemos que tener esto siempre presente, la distancia, el lavado de manos y la ventilación de los ambientes como pilares. Acá está como graficado y me pareció importante porque digamos que está en color violeta el virus, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, dar una mano y tener la mano contaminada. La persona que tose sin protección, o habla, o grita, o canta, transmite a través del aire el virus. Y luego la persona que está trabajando en una superficie sobre la que otra pudo haber contaminado, también se puede contaminar. Recalcando aún más este concepto de superficies contaminadas y de transmisión interhumana, tal vez sea un poco reiterativo lo que estoy diciendo, pero dada la altísima contagiosidad de este virus, es importante que ustedes, que son las personas que están encargadas, digamos, o van a estar encargadas en el momento que comiencen las clases, de liberar las superficies de la posible contaminación, tienen que tener bien grabado los mecanismos de cómo se contaminan las superficies. Y acá tenemos una pequeña secuencia en que una persona tose sin protección, contamina la taza de la persona que tiene cerca, esta persona toma la taza en sus manos, se contamina las manos, luego podría ir a lavarse las manos, pero por ahí no lo hace, tiene las manos contaminadas y le da la mano a otra persona, y esta a su vez a otra tercera persona, y esta última persona se toca la cara sin lavarse las manos. Parece un poco exagerado, pero esos son los mecanismos que ocasionan que aparezca virus en alguien y diga, pero ¿cómo? Si yo no estuve con nadie enfermo, o yo no toqué nada, no estuve en un hospital, ¿cómo me contagié? Porque no hace falta estar en un hospital, sino seguir una simple secuencia como la que se ve acá para poder padecer la enfermedad. Los síntomas de la enfermedad, yo este Power lo preparé hace unos días y se fueron agregando más, porque es muy variada la sintomatología. Incluso estamos escuchando que en los países que ya tuvieron una primera oleada están teniendo una recontaminación, o sea, una segunda oleada de la enfermedad. Entonces,
es importante que grabemos en nuestro subconsciente, así como de chiquito nos grabaron en la cabeza lavarse los dientes, bueno, ahora va a haber que grabarse en la cabeza estos temas, ¿no es cierto? O sea, el concepto de que es muy contagioso, el concepto de que es muy contaminante y el concepto de que cualquiera lo podemos padecer. Lo puede padecer cualquier persona, pero sabemos que hay personas que están más expuestas a padecerlo en forma grave. Son las personas, los adultos mayores, las personas que tienen enfermedades subyacentes, por ejemplo, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, que han padecido un cáncer, personas que tienen sobrepeso muy marcado, que se denomina obesidad mórbida, las personas desnutridas, son personas que tienen mayor posibilidad de tener formas graves de la enfermedad. Hay otras personas, las personas en general sanas y jóvenes hablamos menores de 65 años, y los niños que tienen formas muy leves o inaparentes. Hay excepciones, por supuesto, como todas las cosas. En medicina, 2 más 2 nunca da 4. Pero tengamos en cuenta cuál sería la franja social, la franja etaria y social, digamos, que tiene más riesgo de tener esta enfermedad. Recuerden que la enfermedad puede aparecer entre 2 y 14 días después de haberse expuesto al virus. Hoy se habla de entre 2 y 10 días, pero es cuando una persona tiene que guardar cuarentena o resguardarse por haber estado en contacto, es porque el periodo de incubación es muy variable, como se ve. Este periodo de incubación tan variable también favorece la contagiosidad, porque si la persona sabe que estuvo expuesta, es decir, uy, mi mamá, mi hermana, mi hijo le dio positivo, bueno, ya sé que estoy expuesto. Entonces esa persona se va a resguardar para no contagiar en caso de desarrollar la enfermedad. Pero sucede que si el contagio se produce en la vía pública, en un medio de transporte, o tuve contacto con una persona que luego aparece con síntomas, pero yo no me entero de esto, bueno, ahí es donde este periodo no se cumple y donde se facilita la diseminación del virus. ¿Cuáles son los síntomas más populares, digamos, del virus? Los que más conocemos. Fiebre o escalofríos, esa sensación de chucho de frío, que por ahí uno se pone el termómetro y no marca más de 37,5, pero la persona te dice, parece que tengo fiebre, que no me siento bien. La tos o dificultad para respirar, o las dos cosas. Muchas personas refieren la sensación de falta de aire o fatiga, que se agitan cuando quieren hacer alguna actividad, caminar, moverse. Los dolores musculares y corporales, articulares, estos son igual que el dolor de cabeza, un dolor de cabeza que muchas personas manifiestan como muy intenso. Estas son las manifestaciones que más frecuentemente hemos escuchado. Un hallazgo importante es la aparición de falta de olfato o gusto, o sea, no siento el olor o el sabor de la comida o el olor de las cosas. Dolor de garganta, congestión, moqueo, o sea, como un resfrío común, náuseas, vómitos, como si tuviéramos una gastroenteritis, diarrea. Han aparecido también manifestaciones en piel, personas que tienen lo que llamamos un rash, un brote en la piel en distintas partes del cuerpo, como manifestaciones menos frecuentes serían esas. Pero como vemos, es muy amplio el espectro de manifestaciones y por lo tanto hay que sospechar que aún, y entre todo esto, estas son las manifestaciones. Y recordemos que muchas personas que dicen, yo tuve, porque me hicieron el hisopado, por determinada razón le hacen el hisopado, le diagnostican, pero jamás sintieron ningún síntoma. Así que
Esto, digamos, sería el cuadro clínico que podría presentar, pero también podría no presentar nada. Acá está manifestado en dibujitos los síntomas más frecuentes: la tos, la falta de aire, la temperatura, los dolores musculares o articulares, vómitos, diarrea. ¿Por qué hacerlo en un dibujo? Porque a veces la memoria visual es más importante, es una memoria importante para los humanos, y el observar los dibujos permite que quede como más registrado. Si bien yo sé que lo han escuchado 1000 veces, bueno, es mi obligación recordarlo. En el ámbito laboral, en este caso la escuela, podría aparecer una persona con alguna de estas manifestaciones. Ya sabemos, ya está en las normativas bajadas por nación y por provincia, que toda persona que va a asistir a un establecimiento escolar, ya sea docente, padres o alumnos, no deben estar ni con la enfermedad activa, es decir, confirmada, ni con ninguno de los síntomas sospechosos o síntomas que no están referidos ahora, pero que esa persona no se siente bien. Una de las cosas que te puede decir la gente es: no me siento bien, sin decir, pero te falta el aire, no, pero tenés fiebre, no, pero yo no me siento bien. El cansancio, el malestar general. Entonces, ante toda esta situación de síntomas, a veces muy claros, a veces muy difusos, las personas no deben asistir a los establecimientos escolares. No deben asistir. No es que van hasta la puerta y dicen: che, mirá, no me siento bien. No deben asistir. Para eso hay vías de comunicación. Uno puede comunicarse por teléfono, por mail, por WhatsApp, pero no asistir personalmente. No vehiculizar virus por la vía pública ni en la puerta del establecimiento escolar. Ahora, ¿qué sucede si todos llegamos a la escuela en buenas condiciones, aparentes? Comienza la clase o estamos trabajando y alguien, un adulto o un niño, comienza a manifestar algo. Vómitos, tiene fiebre, está muy decaído, está muy pálido, la docente lo ve raro, o un adulto que dice: no me siento bien, me empezó a doler la cabeza terriblemente, tengo fiebre. ¿Qué hacemos ante esa situación? Es una situación a la que muy probablemente se vean expuestos porque, como dije, el virus está circulando, está en todas partes, y alguien puede haber llegado a incubar la enfermedad totalmente asintomático y despertar con sus síntomas, en este caso, dentro de la escuela. Bueno, esa persona que está sintomática, primero, puede o no tener virus COVID en su organismo, puede estar enfermo de otra cosa, no nos olvidemos que hay otras enfermedades, pero bueno, en este contexto, primero vamos a pensar que sí está padeciendo la enfermedad por COVID. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta persona? Inmediatamente que la persona o el niño manifieste algún síntoma, debe ser aislado. ¿Qué significa aislado? Significa que será colocado en una habitación que ya la escuela debe tener prevista con anterioridad al comienzo de clase. Esa habitación puede ser, no importa las dimensiones que tenga, pero sí tiene que tener ventilación. Va a ser destinada exclusivamente al aislamiento de personas. Debe tener una silla, un lugar donde esa persona se pueda sentar. Recordemos que se va a sentir mal, entonces se pueda sentar. Tiene que tener una ventana que permita la ventilación con el aire fresco del exterior, y a la persona que debería estar utilizando barbijo o tapaboca, si no lo tuviera por alguna razón, se le debe hacer colocar. Si es un niño, verificar que lo tenga bien colocado. El barbijo o tapaboca, que debe ser tricapa, o si no, están esas otras modalidades que son bicapa y se le coloca una servilleta de papel doblada en el medio, debe estar cubriendo perfectamente la nariz, la boca y el mentón de todas las personas, e incluyendo los niños.
no se debe sacar, no se debe estar acomodando permanentemente, es decir, cada uno va a elegir el tipo de tapaboca o barbijo que le quede más cómodo, colocárselo de forma que le quede cómoda, y en el caso de necesitar acomodárselo por alguna razón, o le pica la nariz o le pica la boca, deberá primero, antes de tocar el barbijo, lavarse las manos, como hablamos, o utilizar el alcohol al 70%, que puede ser en gel o puede ser líquido, no hay diferencia en ese aspecto, y utilizarlo lavando las manos con ese alcohol de la misma manera que si lo hiciera con agua y jabón. Recién ahí se debe acomodar el barbijo en la cara y luego volver a lavarse las manos. Si es en el caso de la persona sospechosa de enfermedad que debe utilizar el barbijo y por alguna razón no se lo puede acomodar, por ejemplo, ser un niño, entonces, nuevamente, ir a esa persona, acomodarle el barbijo, previo limpieza de manos, y luego volverse a lavar las manos. Por lo tanto, aislar a la persona en habitación adecuada, ya pensada originalmente, que debe ser una habitación con ventilación al exterior, con un lugar que la persona se pueda sentar o acomodar, e incluso si esa persona tiene náuseas o vómitos, deberá contener un balde donde probablemente vomite, si es que va a vomitar, en ese caso, bueno, por supuesto se va a tener que retirar el barbijo, pero si no, colocar el barbijo tapaboca con la ventana abierta y avisar al 107. El 107 los va a atender inmediatamente, va a recabar la información y le va a indicar a la persona que esté haciendo el llamado, probablemente el directivo, el docente encargado de hacer el llamado, los pasos a seguir de acuerdo a qué presente la persona que acaban de aislar en la escuela. Pero repasemos esto. Ante una persona que tiene una manifestación, el primer paso, aislarlo en habitación ventilada, colocar barbijo o tapaboca y avisar al 107. Son 3 pasos, así de sencillos. El resto de la escuela deberá continuar con sus actividades hasta tanto el 107 indique cuáles van a ser los pasos más adecuados. Ya hemos visto que se ha sugerido para el comienzo de clase el sistema de burbujas, o sea, grupos independientes de personas que trabajan dentro del ámbito escolar. Eso permitiría que esa persona que pudo haber contaminado a sus compañeros de aula va a quedar, bueno, se tomarán las medidas de acuerdo a lo que corresponda según normativa. El auxiliar deberá, protegido correctamente, como hemos hablado, con guantes, ventilar el aula, ventilar, una vez que retiran a la persona que estuvo en aislamiento, el espacio, y proceder a la limpieza del lugar como, bueno, se va a tratar en el próximo encuentro. Pero es importante no entrar en pánico, no tener miedo, es importante actuar correctamente, porque el no hacerlo significa exponerse en forma desmedida y significa no tomar las medidas que ya están, que son efectivas, son las que se utilizan en todos los lugares donde en este momento se está trabajando, en el medio, en los lugares de salud, hospitales, clínicas, con muy buenos resultados. Si bien ustedes pueden escuchar que un médico o un enfermero o un personal de salud se ha enfermado, pero bueno, se ha enfermado personal de salud, se ha enfermado personal que no es de salud, o sea, recordemos que esto es muy contagioso, pero que estas medidas sirven, sirven. Bueno, les agradezco muchísimo la atención, espero que esto sirva para aclarar dudas esenciales, que podamos volver a las clases, ya sabemos que no va a ser normalmente, pero por lo menos volver a reunirnos en el ámbito escolar, y quedo a su disposición para dudas, preguntas que puedan surgir.
Hola, bueno, como les habíamos anticipado antes, la metodología es que vayan realizando las preguntas por el chat que tiene el grupo. A mí me están llegando algunas por WhatsApp también que las voy a transmitir. Y bueno, estamos a la espera de las preguntas de ustedes para poder transmitirle a Graciela para que nos vaya respondiendo. No escucho nada. Ah, qué linda cara. No se escucha nada. No se escucha nada. No se Hola, Graciela, ¿estás hablando? Porque está silenciada, no te estamos escuchando. Sí, está silenciado. Ya está, había quedado silenciado, no me di cuenta. Perdón, la primera pregunta que vi, ¿qué pasa con las personas hipertensas? En algún momento se las consideró personas de riesgo, luego en algunos ambientes no, pero en realidad la hipertensión es una enfermedad crónica que va lesionando el sistema cardiovascular y el médico de cabecera, digamos, de esa persona debería decir si está o no en condiciones de trabajar. No se podría generalizar. Ay, a ver, vamos a ver. Hay un montón de preguntas. Vamos a ver si podemos responder. La vacuna antigripal está disponible, estuvo disponible todo el año para todo personal de salud, personal de educación y las personas consideradas de riesgo que deben recibir la vacuna antigripal. Con respecto al tiempo entre que se retira la persona enferma y el momento en que se entra a limpiar, utilizando la protección adecuada y la ventilación adecuada, no hay tiempo. Recordemos que esa persona previamente estuvo... Sí, yo la escucho, pero ella a mí no me escuchan. ¿Qué sucede? Esa persona estuvo en el aula, estuvo en el pasillo, estuvo en el patio, estuvo en el baño, es decir, ya todos han estado de alguna manera expuestos a la persona probablemente enferma. Recordemos que es probablemente enferma. Por lo tanto, El chabón en selección, no sé. protección facial, guantes, ropa, botas y utilizar la ventilación y los elementos de limpieza adecuados serán suficientes para ingresar a la habitación. Cuando en algún ambiente me han preguntado qué sucede, cierro 10 días. Sí, tenés que escuchar, pero no la quiero escuchar más. 15 días la escuela, cierro un mes la escuela, la cierro un día solo. En realidad, tengamos presente que cuando estamos en la calle, entramos al banco, subimos al colectivo, estamos continuamente expuestos a personas que son portadoras y que no lo saben. Por eso se dice que el virus está circulando. Por lo tanto, no aumenta la exposición si yo voy correctamente protegido. Recordemos que la protección personal, en el caso de las personas que tienen que limpiar, deben incluir guantes, delantal, botas y protección facial por el tema de las salpicaduras. Es decir, anteojos como el que tengo puesto yo, que son anteojos para ver, no es suficiente protección, porque puede entrar por los costados. Existen unos anteojos que son que cubren a estos anteojos, o bien a veces... ¿Esto los va a dar la municipalidad? ¿Cómo? ¿Esos los va a proveer la municipalidad como el resto de los elementos? Yo no soy la persona adecuada para hacer respuesta. Después, eso lo tendrán que hablar ustedes con las autoridades de educación. Recuerden que yo pertenezco a la Secretaría de Salud y mi función acá es evacuar dudas y capacitar. Todo lo que tenga que ver con materiales,
lo van a tener que después trabajar con sus autoridades. Yo le quería recordar, que por ahí en la charla me parece que no quedó muy remarcado, que la protección facial es muy importante, que puede ser la placa esta, las de acetato, la máscara esa entera de acetato, o que son unos anteojos de plástico de acrílico transparente. Y la protección de la boca, recuerden que esa tiene como mayor función no contagiar, pero también protege de salpicaduras en caso de que estoy limpiando. Bueno, a ver. Te hago una consulta. Si, por ejemplo, los niños que entran a la escuela, algunos no tienen barbijos, porque es muy... la gente mucho no tiene para mandar a los chicos con barbijo. ¿Esos chicos tienen que ingresar con barbijo o directamente los mandan de vuelta a la casa? El barbijo es obligatorio para todas las personas que asisten a la escuela. Se silencia solo, no sé. El barbijo, decía, es obligatorio para ingresar a la escuela. Está en la normativa de nación y en la normativa de provincia. Esta charla y las próximas que forman parte de esta capacitación están basadas en esa normativa. Cualquiera de ustedes la puede ver. Es decir, si una persona no desea colocarse el barbijo, no puede ingresar al colegio. Niño o adulto, no puede ingresar al colegio. Con respecto a la preparación de los alimentos, eso va a ser charla más adelante, se va a encargar de eso la licenciada Natalia Sordini, y también se verá si va a haber entrega o no de alimentos. Sabemos que el comienzo de clases va a ser en horario acotado, restringiendo mucho el movimiento de los niños dentro de la escuela. O sea, los niños van a ingresar directamente al aula y van a solo salir si tienen que ir al baño. Luego del aula se van a retirar directamente a su casa. Eso por lo menos es lo que se ha pautado por el momento. Veremos de acá al Te hago una de clase, pregunta. cómo está la situación. Sí. Te hago una pregunta, porque ellos, viste que decían vos de 2 metros de distancia. Tenemos nosotros, los niños van todos al baño directamente. Hacen una fila y van todos juntos al baño. ¿Cómo va a ser el tema ese de la distancia social? Y si van a ir uno por chico o si van a ir directamente la mayoría de 30 chicos que van al baño, pasan todos juntos, casi los nenes y las nenas, pero no tenemos distancia social ahí. ¿Cómo vamos a hacer en ese tema? Lorena, ahí es precisamente lo que yo recién decía. Las clases no va a ser para todos los niños al mismo tiempo y con el horario completo. Van a ser menos veces a la semana y en un horario acotado, que puede ser de 1 hora o de 1 hora y media. Por lo tanto, el número de chicos que deseen ir al baño en ese periodo va a ser mucho menor que lo que sucede normalmente en un día de clases normales, en un contexto de normalidad. No vamos a, o sea, como siguen las cosas y de no aparecer una vacuna, el contexto no va a ser de normalidad, va a ser un contexto especial donde se va a favorecer el reingreso del chico a la escuela, pero con ciertas pautas que se le deberá marcar a la familia, al alumno, a los docentes, y bueno, al ser menos niños, menos veces por semana que concurren a la escuela no va a tener un caudal, suponiendo una escuela más o menos común, normal, de 700 alumnos al mismo tiempo dentro de la escuela. Van a ser mucho menos, en horarios separados, va a haber tiempo entre la salida de un grupo, lo que yo decía burbuja, lo hemos escuchado en lo del fútbol, en varios lados. La burbuja es un grupo cerrado de personas, es decir, esas personas no van a tener contacto con otras personas. Entra un grupo de niños, que depende de la capacidad del aula, será de, supongamos, 15 personas, 10 niños, el docente se da la clase con ciertas normativas de convivencia y luego
se va ese grupo, se limpiará el aula y entrará el otro grupo. No va a haber esa afluencia, esa necesidad de 30 chicos haciendo colas en la puerta del baño, porque no puede suceder eso. Te hago otra duda que tengo. Nosotros estamos entregando el pan y la merienda, y muchas mamás a veces vienen y no... yo tengo, por ejemplo, el barbijo y guantes para entregar la merienda. Lorena, perdí el audio de ella. Es interesante la pregunta porque hemos tenido ese tema dando vuelta. No te escucho, se te quedaste sin audio. La entrega de alimentos, que es lo que se está haciendo en este momento, y de material educativo, debería hacerse con distanciamiento social, debería hacerse tanto las personas que vienen a retirar los alimentos o los... Perdón, Graciela. Sí. Graciela, dame un segundito. A ver, primera cuestión, digo, porque así vamos cerrando. El taller está pensado en 3 eventos. Este primer taller era para poder tener las nociones generales de lo que implica el COVID y algunas cuestiones que podía ir respondiendo Graciela desde el punto de vista de la salud. Tenemos una siguiente charla que es el lunes 19, donde justamente vamos a tratar todo el tema de la manipulación de alimentos, cómo manejarse y demás, y una tercera con Lucas, donde va a explicar específicamente las cuestiones que tienen que ver con la limpieza dentro de los establecimientos. Así que me parece que esos momentos van a ser muy importantes como para poder evitar o evacuar algunas dudas que puedan llegar a estar teniendo en el día de hoy. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión que me parece que es importante, porque vi las preguntas que habían realizado, se planteaba acerca de los materiales para poder cuidarse, si los iba a proporcionar la Secretaría. La primera cuestión que nosotros queríamos plantearles desde la Secretaría es que ustedes tengan la información. Digo, nosotros necesitamos que ustedes sepan cuál es lo ideal para poder llevar adelante, digo, la limpieza como corresponde en las escuelas, que tengan la información. Y desde acá vamos a hacer todo lo posible. Vamos a charlar con el intendente y estamos trabajando desde la Secretaría para poder contar con la mayor cantidad de elementos de seguridad que le podamos brindar desde el municipio. O sea, vamos a trabajar muy fuerte de acá al momento del comienzo de clases para que ustedes estén provistos de todas las medidas de seguridad que correspondan para la tarea. Digo eso para que quede claro desde un primer momento. Yo le quería pedir a Graciela que me han llegado dos consultas vía mensaje de texto, si me las puedas responder y vamos cerrando, así ya dejamos que por ahí en el próximo encuentro puedan trabajar específicamente los temas de alimentación que venían consultando y en el siguiente los particulares en cuanto a la limpieza a fondo de cada una de las escuelas. Lo que me llegó es... particularmente es cómo se puede disminuir la posibilidad de contagios en las escuelas y qué hacer en caso de que una persona tenga síntomas. Yo entiendo que esto va a estar planteado en los protocolos de actuación que van a tener tanto los directivos y los auxiliares van a tener sus protocolos con respecto a las tareas específicas de ellos. Pero sería importante por ahí que en este ámbito de charlar las generalidades con respecto al COVID, estos 2 puntos queden aclarados hoy. Bueno, en caso de que una persona tenga síntomas, como lo dijimos, hay que aislarla en un espacio que la escuela debió establecer previamente al comienzo de clases. Ese espacio debe tener ventilación natural, estar lo más desprovisto posible de objetos, o sea que no haya nada. Dentro de la biblioteca, por ejemplo, no es el lugar ideal, esa sería la antípoda del lugar ideal. Tendría que ser una oficina, un despacho, un aula, con una silla, un balde por si está descompuesta la persona y una ventilación natural, es decir, una ventana que yo pueda abrir y entre aire fresco. Ese es el espacio donde se va a aislar a la persona. A esa persona se le debe tener colocado el barbijo correctamente, tapando nariz, boca y mentón, y se debe llamar inmediatamente al 107 para informar de una persona con síntomas dentro de un ámbito escolar. A partir de ese momento, el 107 le va a dar todas las indicaciones correctas
correspondientes a lo que hay que continuar haciendo. Pero primer paso, aislarla en la habitación de aislamiento, con barbijo, con ventilación, y en el caso de ser un niño, bueno, con una asistencia mínima necesaria. Por supuesto, en el caso de los niños, avisar a la familia, ¿no? La otra pregunta, Mariano, no sé qué me dijiste, no me acuerdo. Me dijiste dos cosas. Una era qué hacer en el caso de un caso sospechoso y la otra... La otra era, dame un segundito que leo acá, ¿qué hacer? No, ¿y qué medidas se pueden tomar en la escuela para disminuir la cantidad de posibilidades de contagio? Bueno, primero, no permitir ingresar a la escuela si tiene temperatura, tos, moco, resfrío, catarro, se siente mal, le duele la cabeza, ni niños ni adultos, no pueden ingresar. Segundo, distanciamiento. Todas las personas deberán estar a 2 metros de distancia, tanto en el momento que están ingresando a la escuela. Es típico ver todos amontonados en la puerta de la escuela cuando va a empezar la mañana, la jornada o la tarde de clase. No, debe haber marcado en la vereda el lugar donde se debe parar cada persona que está ingresando a la escuela. Debe haber distanciamiento, uso obligatorio de barbijo o tapaboca que cubre nariz, boca y mentón, ventilación de las aulas, limpieza correcta de las superficies, uso de alcohol en gel, en líquido, en spray o lavado de manos con agua y jabón lo más frecuente posible, y cumplir con las normativas que, bueno, las hemos planteado hoy bastante, pero bueno, ya después se van a plantear más directamente desde educación. Pero fundamentalmente, distancia, ventilación, evitar amontonamiento, cumplir el orden en la entrada, en la salida, en la concurrencia al baño, y la limpieza correcta de superficies y de manos. No sé si queda claro o si queda alguna duda ahí flotando respecto a esto. ¿Te puedo hacer una consulta? Con respecto a los barbijos, dijiste los bicapa y algunos que se hacen tricapa poniendo el pañuelo dentro. ¿Se pueden, digamos, es la misma efectividad con los que son símil neopren? Perdón, no dije bicapa o los que se le ponen, por ahí no se entendió bien. Yo dije los bicapa que llevan el papel en el medio, o los tricapa que vienen fabricados tricapa. El de neopren es difícil de respirar con ese barbijo. Tengan en cuenta que hay que tenerlo bastante tiempo, bastante horas entre que uno llega a la escuela, recibe a los niños, da la clase. También está el K95, pero son sumamente intensos, digamos, muy cerrados, y dificulta bastante para el usuario utilizarlo. Los barbijos hechos de tela con 3 capas o de 2 capas con papel son suficientes. Los otros son para medios especiales, o sea, el K95, bueno, es para otros ambientes, para otros tipos de exposiciones. Yo sugeriría el que está en la sugerencia general y en la normativa de nación y provincia, que es el tapaboca que cubra nariz, boca y mentón, que eso es lo importante. Por ahí yo vi a alguien que se le caía de la nariz, eso hay que evitarlo, porque eso genera que la nariz esté libre, y entonces esté largando microbios. Y por otro lado, que la persona que lo usa lo tenga que estar acomodando continuamente, o sea que con sus manos contaminadas está tocando permanentemente el barbijo que tiene pegado a la boca. Eso es lo que no hay que hacer. El barbijo uno se lo tiene que colocar, ensayar en casa cómo lo va a usar, ponérselo que le quede cómodo, que le permita respirar y que no se le esté cayendo cuando habla. Ese es el barbijo correcto. Bien, muchas gracias, Graciela. Vamos ya terminando. Una última aclaración, porque habían salido temas acerca de qué pasa con los chicos que
no llevan los barbijos. Obviamente que es responsabilidad, y como decía Graciela, que cada uno lo lleve, pero también desde la Secretaría vamos a estar proporcionando a las instituciones algunos barbijos de reposición, no para cubrir el caso de todos, pero sí para que en el caso de que haya algún tipo de eventualidad, un chico pueda ingresar a la escuela y no tenga que retornar porque no lleva el barbijo. O sea, vamos a proporcionar un número seguramente no muy amplio, pero sí una cantidad de barbijos como para que tengan para reponer, para tener frente a una eventualidad que el chico llegue sin el barbijo, o por si alguno se le llega a romper estando en los momentos de clase. Bueno, quería agradecerles a todos por haber estado escuchando, por participar. Les pedimos que participen de los próximos 2 eventos que vienen, van a ser muy enriquecedores, van a poder tocar puntualmente ahí dudas y cosas que puedan llegar a surgirles concretamente, tanto con Natalia como con Lucas, y le agradecemos mucho a Graciela por la predisposición, por el tiempo y por la pedagogía para poder explicar todos estos temas que en muchos casos suelen llegar a ser un poco difíciles para comprender, y realmente ha sido muy clara. Así que bueno, quería agradecerlo, ya vamos a estar dando por cerrada este primer encuentro y nos volvemos a encontrar el lunes 19. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias a todos por estar ahí dando nuestro curso. Gracias.